¿Te gustaría dejar de fumar y liberarte del tabaco para siempre? Si tu respuesta es sí, quédate aquí conmigo y lo lograrás. Sin mono, sin estrés, sin ansiedad, en relación con el tabaco, puros, pipas o cualquier tipo de formas de fumar que haya de tabaco. Dejar de fumar es fácil, si sabes cómo hacerlo. Ahora solo necesito 2 horas de tu tiempo para que entiendas que fumar no proporciona nada positivo. No te asustes, que sé que quizás pienses que es mucho tiempo. Parecerá un vídeo largo cuando te hablo de 2 horas, pero déjame decirte que un fumador medio cada día pierde más de 2 horas fumando. ¿Y para qué? Para meter nicotina en su cerebro, congestionando los pulmones a base de alquitranes cancerígenos, una progresiva obstrucción y envenenamiento del sistema circulatorio. Ahora necesitas 2 horas para ofrecerte ser libre del tabaco para siempre. Y solo tienes que tener un buen porqué para saber cómo dejarlo. Y de ese modo te mostraré un buen cómo hacerlo. ¿Te gustaría saber qué hacer para ser libre del tabaco para siempre? ¿Sí? Pues por favor, apaga el móvil y deja cualquier tipo de distracción que tengas en tus manos. Desde hoy, mi objetivo es ayudarte a liberarte del tabaco para siempre. Tu compromiso conmigo es querer hacerlo. Para ello, vamos a ver algunas imágenes. Observa cómo con este método de esencia vital, apoyado con hipnoterapia, algunos vídeos, verás que bien funciona y nunca más echarás de menos el tabaco y entonces comenzarás a ser un feliz no fumador. Este grupo de personas representan una gran variedad de fumadores que han dejado de fumar. Lo vas a ver de vez en cuando en este vídeo y ellos son los que nos van a hablar por ti, por los demás fumadores. En realidad, dejar de fumar es muy cómodo si sabes cómo hacerlo. Para ello, lo que vamos a hacer con la caja de cigarrillos va a ser eliminarla. Lo que vamos a ver ahora sirve para todos los productos que contienen nicotina. Es decir, si fumas tabaco, puro, pipa, mascas tabaco o consumes nicotina de cualquier otro modo, puedes continuar haciéndolo unos días. Una de las grandes ventajas que tiene este método es que si quieres puedes seguir fumando algún cigarrillo mientras sigues con el proceso de dejar de fumar para siempre. Al final estarás contento de apagar tu último cigarrillo y convertirte en un nuevo no fumador. Esta cárcel que vas a ver representa a estar atrapado aquí dentro de un paquete de tabaco, entre rejas con los cigarrillos que no te dejan salir. Nosotros veremos la cárcel. Estando en la cárcel, viene el psiquiatra y le dice a esta persona que está en la cárcel: tu familia, tus amigos están muy disgustados porque estás aquí encerrado. Tienes que cambiar tus conductas y dejar de tener el comportamiento que tienes actualmente en tu vida. ¿Verdad que parece que el psiquiatra le quiere ayudar a salir de la cárcel a esta persona? No te preocupes, no voy a utilizar terapias de choques porque sé que no funcionan. Los fumadores no son imbéciles, saben que le están matando y costando un dineral. Tú lo sabes, que tienes que dejarlo, pero decirte esto no te ayuda. ¿Acaso esta dieta te hace querer dejar de comer? No, al contrario. Además el estrés te hace querer fumar más. Dile a un fumador que el tabaco le está matando y lo primero que hará será coger un cigarrillo. Lo que alguien que está atrapado en un lugar necesita no es una charla para convencerlo y que él cambie. Lo que necesita es mostrarle el camino hacia la libertad, las llaves de la celda. Ve tomando nota y observarás que tenemos la clave, las llaves para que tú puedas dejarlo y eliminar el tabaco de tu vida para siempre. Y ahora recuerda, esta es una droga nueva que a lo mejor quieres probar.
Te aviso de que es altamente adictiva, te harás adicto enseguida y lo seguirás haciendo durante el resto de tu vida. La primera dosis es gratis, te la regalo, pero después empezaré a cobrártela. Te aviso que cualquiera que sea el precio, encontrarás el dinero. Es un veneno poderoso y tendrás el 50% de probabilidad de morir como resultado de tu decisión. En cualquier caso, estarás aletargado, te faltará el aliento y tendrás menos resistencia a cualquier tipo de enfermedades. También tendrás mal aliento, la mala respiración, la tos, jadeos, el estigma social. Y no solo te destruirá físicamente, sino también afectará a tu sistema nervioso, minando tu confianza y tu responsabilidad, terminando con estrés, con ansiedad, con una baja autoestima. Acabarás odiándote por ser el esclavo de esto que te voy a dar, de algo que ya conoces. Paradójicamente, cuanto más te destruya esta droga, más te hará creer que es el último placer o apoyo que te queda. Y dependerá más de él, tu amigo. Por cierto, sabrá fatal, te destruirá los pulmones. Y ahora, las ventajas. ¿Qué hará esta droga por ti en positivo? Nada, de nada, de nada positivo. Ni siquiera te dará un subidón. Lo bueno es que si te he convencido para que la pruebes, aquí la tienes. Cógela y disfrutas de ella. Ahora tienes que ver el cigarro por lo que realmente es. Es la hora de dejar de engañarte. Tú sabes que debes dejarlo, pero eso no te ayuda. Los cigarrillos controlan tu vida, te tienen atrapado, estás preso. Estas son las razones para dejarlo, pero tú no fumas por las razones por las que deberías de fumar. Fumas por las razones por las que fumas. Una vez que te des cuenta cuáles son las razones por las que fumas, dejarás de hacerlo sin problema. Aquí es donde vamos a tener un buen porqué para lograr un buen cómo. Y si lo deseas, disfruta de tu último cigarrillo mientras ves el vídeo. Busca una postura cómoda que será divertido. Me apoyaré y te mostraré personas que han venido a la consulta y otras que han hecho el método de forma online y lo han conseguido. Todos han conseguido liberarse del tabaco para siempre, sin ansiedad, sin estrés o sin mono referente al tabaco, por lo cual les doy las gracias por su participación. Estas personas han tenido un seguimiento práctico con apoyo de audio de hipnoterapia, vídeos de autoconocimiento personal y algún ejercicio práctico que te indican el camino para tu desarrollo personal. En tan solo 30 días serás libre del tabaco para siempre. El primer paso más importante y esencial para que este método funcione y tú te liberes del tabaco para siempre es que de verdad tengas el deseo de dejar de fumar. No importa si piensas que no tienes fuerza de voluntad o no sabes cómo hacerlo. Ahora te mostraré en este vídeo cómo conseguirlo y ser del club de los no fumadores para siempre. Eso sí, tú debes de querer dejar de fumar y comprometerte a ello, claro. Lo que yo necesito para que dejes de fumar es que realmente quieras liberarte del tabaco para siempre. Tu voluntad y tu decisión es lo más importante. Todos los fumadores hablan de la terrible ansiedad, el estrés. Ahora, con hipnoterapia y el apoyo del método Siente de desarrollo personal, te das cuenta que miras hacia atrás y no existe ansiedad por la retirada de la nicotina. No estás mal, no hay dolor físico, no existe el mono por eliminar esa nicotina o ese monstruito, como yo le llamaré. Si estás dispuesto al cambio, lo único que necesito es que tengas una mente abierta. La mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Mi nombre es Miguel Tirado, administrador de Esencia Vital, Centro de Medicina Tradicional China, Burgos. Soy doctor en acupuntura, coaching, hipnólogo. Trabajo con PNL, con mindfulness, meditaciones y técnicas alternativas según la medicina tradicional china. Todo eso te lo iré mostrando poco a poco para que tú puedas aprender a liberarte del tabaco para siempre. Pero esto no son más que formalidades. Lo que de verdad soy es un apasionado por ver cómo las personas pueden cambiar, sintiendo su interior, sin grandes esfuerzos. Te voy a enseñar cómo puedes lograr eliminar la ansiedad, el estrés y el mono en referencia con el tabaco, solo siendo consciente de tu subconsciente, para no dañarte nunca más. Una de las preguntas más habituales antes de comenzar es: ¿el método Siente la libertad del tabaco es seguro?
¿Cómo puedo confiar en él? Con este método solo puedes fracasar por dos motivos. Primero, no seguir las instrucciones. Todo lo que te digo tiene su razón para hacerlo mucho más fácil y asegurar tu éxito. Nada está aquí por rellenar. Todo cuanto te digo te va a ser de gran utilidad. El segundo motivo es no comprender y entender lo que te digo. Una de las primeras cosas que tienes que hacer es preguntarte si el cigarrillo está haciendo algo positivo por ti en tu vida. Si decides y eliges liberarte del tabaco para siempre, tienes que hacerte estas preguntas que te hago en estos instantes. Toma nota, por favor. ¿Qué beneficio me aporta fumar? ¿Realmente disfruto con ello? ¿Es realmente necesario seguir pagando un dineral para poder enchufarme esas cosas en la boca y asfixiarme toda la vida? La maravillosa verdad es que el tabaco no proporciona absolutamente ningún beneficio. Quiero que te quede bien claro, las desventajas del fumar son mayores que las ventajas. Lo único que alguna vez tuvo a su favor fue la aceptación social. Hoy, incluso los fumadores ven el fumar como un hábito antisocial. Lo veremos en el vídeo más adelante. Otra pregunta es, ¿qué miedo puedo tener? En el fondo, el que hace que sigas fumando es el miedo que puedes tener a ser privado de algo, a no poder disfrutar de la vida sin un cigarrillo. Lo más importante que vas a ver es que nadie te priva de nada. Solo tú eliges liberarte del tabaco para siempre. Sí, tú eres quien elige que desaparezcan todos esos miedos para siempre. Ahora solo tienes que tener 3 deseos. Dejar de fumar, liberarte del tabaco para siempre y el más importante, mejorar tu salud física, tus pulmones. Cuanto más rápido comprendes que no te privas de nada, que eres tú quien elige liberarte del tabaco para siempre, más fácil obtendrás los resultados. Lo más importante de este método es que no puedes ir por la vida anhelando melancólicamente un cigarrillo. No tienes que sentirte privado de algo. Al contrario, gozarás de una mejor salud física y mental, al mismo tiempo que eliminas la droga de tus órganos internos, recuperando el olfato, el sabor, las ganas de vivir, siendo libre de la nicotina para siempre. Hoy comenzarás a ser un no fumador. Mi compromiso contigo es mostrarte cómo hacerlo y bajar de 20, 30, 40 cigarrillos a 3 o como mucho 5. El compromiso tuyo es decidir cuándo eliminas esos 3, 5 cigarrillos para quedarte en el nivel 0. Yo he comenzado con mi compromiso personal desde mi presentación. Ahora veremos qué dicen los fumadores, pero de nuevo te invito a realizar una pregunta más. Toma nota. ¿Tienes la intención de dejar de fumar? Si es sí, enhorabuena por continuar. No puedes conformarte con el fracaso. Para dejar de fumar, tienes que reconocer qué pasa en la mente, que parece tan difícil poder librarse del tabaco para siempre. Todos los fumadores están infectados con ideas negativas por dejar de fumar. Al mismo tiempo, también hay muchos fumadores infectados por ideas positivas que parecen que piensan que le ayudan a dejar de fumar, pero que no es real. Lo importante es que repitas conmigo en este instante. Estoy infectado con ideas negativas por dejar de fumar. Te mostraré algunas. Piensa que eres incapaz de dejar de fumar por ti mismo o por ti misma. ¿Qué dices? ¿Piensas que el tabaco te puede? Ve respondiéndote. ¿Piensas que dejar de fumar es difícil? ¿Piensas que no tienes fuerza de voluntad? ¿Piensas que es imposible dejar de fumar? ¿Has pensado que si dejas de fumar tendrás mono, estrés, frustración o engordarás? ¿Sí? Todos estos pensamientos que tienes a veces son porque estás infectado o infectada. ¿Cuál es la palabra? Por favor, repítela en voz alta que resuene en tu subconsciente. Estoy infectado o infectada. Genial. Enhorabuena por repetirlo. Necesito tu colaboración en todo momento. Tú eres lo más importante. Y vamos a despertar esa magia que hay dentro de ti. Para ello, necesito que no te asustes, ni tengas miedo de reconocer lo que te ha estado pasando desde que comenzaste a fumar y hasta el día de hoy.
Quizás en este mismo momento te resuene mal y no te guste lo que vas a oír, pero es la realidad de quién eres, de lo que te has convertido por culpa de esas ideas negativas y otras positivas relacionadas todas con el tabaco. Ya has reconocido que estás infectado por ideas negativas por dejar de fumar. La siguiente palabra o frase que quiero que digas sin miedo y en voz alta es: soy una persona adicta al tabaco, enferma, enganchada, soy un drogadicto, una drogadicta. Soy drogadicta de tabaco. Soy drogadicto del tabaco. Soy una drogadicta del tabaco. Soy una drogadicta del tabaco. Como te comentaba al principio, para tener un buen cómo, tengo que saber primero el por qué. El por qué fumo, y no puedo dejar de hacerlo, es porque soy un drogadicto. Por favor, repítelo en voz alta, o al menos comienza haciéndolo que resuene en tu mente. Soy un drogadicto, o una drogadicta. Gracias. Y de verdad, enhorabuena. Sé que es difícil y suena muy duro, pero comenzaremos a ver qué dicen, piensan y hacen los fumadores. Antes, te hago una pregunta más. ¿Conoces a alguien o tienes algún amigo que dejó de fumar sin estrés, sin agobio, de una forma natural, o incluso tú mismo en algún momento fuiste capaz de dejarlo, pero luego volviste a recaer? Si es así, ¿sabes por qué estas personas lo dejaron y no continuaron? Muy fácil, porque no había nada negativo referente a dejar de fumar en sus mentes, y lo dejaron. Pero si estás viendo este vídeo, no es tu caso. Tú tienes ideas negativas que hemos visto anteriormente, e ideas positivas asociadas con dejar de fumar, que parecen, solo parecen que son buenas. No te preocupes, si no comprendes aún qué quiero decirte. Te lo mostraré en un instante. Tú te sientes atrapado, sabes las razones para dejarlo, y quizás una de las más importantes es porque te tienen atrapado en tu mente. Hoy veremos qué pasa. Tú podrías decir que mientras que el preso no tiene alternativa de salir de la cárcel, los fumadores pueden elegir dejar de fumar cuando lo deseen. Pero, ¿es esto cierto? No. De hecho, la gran mayoría de los fumadores desearían dejar el tabaco y ser no fumadores. El tabaco es una adicción y no te da la libertad de escoger si antes no te has parado a sentir tu cuerpo y escuchar tu mente. ¿Te has preguntado alguna vez si de verdad te gusta fumar o es una adicción? Responde estas preguntas, por favor. ¿Quieres dejar de fumar? ¿Volverías a fumar si volvieras atrás? ¿Animas a tus hijos, sobrinos u otros niños, adolescentes para que fumen? Cuando te duchas, te arreglas, te peinas y te preparas, ¿al fumar te gusta ese olor que deja en tu ropa, en tu pelo, el sabor de tu boca, lo que pensará cualquier persona al besarte? Cuando estás en un espacio cerrado, como el coche, en tu casa, en el salón, todo con las ventanas cerradas, ¿te gusta el olor del tabaco? ¿De verdad disfrutas de tu cigarrillo mientras estás pendiente de no echar el humo en la cara a otra persona? ¿Disfrutas de verdad de ese cigarro que te sales a la calle a fumar cuando estás en el bar con los compañeros, con los amigos, con la familia? Ya es el momento de saber qué está ocurriendo en tu vida al fumar e inhalar humo. Por si no lo sabes, estás creando enfermedades como la bronquitis, cáncer de garganta, enfermedades coronarias, el colesterol, úlceras. Todos conocemos enfermos por consecuencias de fumar. Ya sabes que el cuerpo sufre estrés constante al fumar. Toma nicotina. Al fumar, la nicotina va al cerebro y parece que me relaja. Al bajar el nivel de nicotina, vuelves a sentir estrés. Al fumar, parece que te alivia, y así constantemente. Es la pescadilla que se muerde la cola. ¿Te has parado alguna vez a ver si es verdad que sientes estrés o simplemente es un vacío emocional lo que hay en tu cuerpo? Falta de cariño, de entendimiento, de merecimiento, autoestima, valía personal. La trampa de no pararte a sentir dónde tienes los bloqueos emocionales o sentimentales y no saber distinguir un vacío, un dolor, una incomodidad
de necesito fumar, es lo que te hace seguir fumando e ir siempre en la misma dirección, hacia abajo. Es como una planta carnívora que atrae un insecto. Vamos a ver qué ocurre con la planta carnívora. Esta desprende un olor irresistible para los insectos. Su interior está cubierto por un néctar peligroso del que el insecto se alimenta. Por la forma de la planta y la superficie pegajosa, hace que el insecto vaya en una sola dirección. Una vez toca la planta, va hacia abajo. Llega a un charco que es más pegajoso y el insecto muere. Esto no parece molestar al insecto. Al final, él tiene alas y la confianza de que va a salir volando cuando esté en peligro. Pero el néctar de la planta es pegajoso. Las patas y las alas se pegan y el insecto no tiene fuerza para despegarse. Cuanto más lucha por salir, más se va cerrando la planta, quedando en vertical y el insecto termina abajo, ahogado en esa sustancia y muere. Se podría decir que el insecto escogió alimentarse de ese olor, de ese aroma, pero ¿eligió el insecto quedarse atrapado? Por supuesto que no. ¿En qué momento quedó atrapado? ¿Cuando vio que no podía salir? No. Ese es el momento en el que se da cuenta que está atrapado sin poder salir de la trampa. Quedó atrapado en el momento que olió el aroma que desprendía la planta. Es a partir de ese momento cuando ha sido controlado por la planta y no ha tenido más opción que responder a sus estímulos, a sus sentimientos, a sus emociones, a sus necesidades. Al fumador le ocurre lo mismo que al insecto. La nicotina lo ha llamado, la ha probado y cuanto más la prueba, más enganchado está. Más le cuesta salir de esa droga, de la planta del tabaco, que es como si fuese una planta carnívora que te atrapa. El fumador no quiere seguir fumando, pero no puede dejar de hacerlo, porque los pulmones han probado la nicotina. Una de las drogas más fáciles de caer, cuando has tomado nicotina y entra el alquitrán en los pulmones, comienza a quedarse ahí pegado. Y ya es una de la droga. Una de la cual no puedes salir. Y esa planta te atrapa como al insecto. Y no te das cuenta que estás enganchado hasta que intentas liberarte del tabaco, de la nicotina y de sus perjuicios. Como habrás respondido anteriormente, los fumadores no quieren que sus hijos, sobrinos, adolescentes fumen, lo que significa que tampoco tú querrías volver a comenzar si pudieras ir hacia atrás. Si alguna vez has intentado salir y escapar de esta trampa del tabaco, pero sigues fumando, no es por elección propia, sino que aquel intento no funcionó. Dada la opción, los fumadores preferirían ser no fumadores. Entonces, ¿qué te retiene? Vamos a ver qué dicen la gran mayoría de los fumadores del por qué fuman. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las ideas positivas por las cuales no pueden dejar de fumar? ¿Por qué fuma? Sería la pregunta que se le hace a estos fumadores. Me alivia el aburrimiento. Tengo que fumar para soportar el estrés. El humo me hace sentir como en una nube. Me gusta, como sabe. Me gusta el ritual. Es una cuestión social. Sin tabaco me deprimo. Me gusta inhalar el humo. Es un apoyo. Alivia el aburrimiento. Es elegante y moderno. Es un placer. Es una satisfacción rara. Me gusta cómo huele. Es solo un hábito. Me hace compañía, es un amigo. Me gusta fumar cuando estoy relajada. Te ayuda a concentrarte. ¿Quieres dejarlo, pero te parece que va a ser difícil y tienes miedo al fracaso? Ahora no va a ser así. Aunque no lo has conseguido, a lo mejor lo has intentado varias veces y has utilizado incluso sustitutos como parches, chicles, pastillas, tabaco electrónico, las fuerzas de voluntad, y parece que nada funciona y aún no lo has conseguido. Pero ahora veremos en este vídeo todas las respuestas que nos van dando los fumadores. Puede que estés seguro que es difícil, incluso crees que es imposible, pero eso es solo porque no has probado nuestro método de librarte del tabaco para siempre. Si intentas dejarlo sin saber por qué fumas, no importa lo decidido que estés, la posibilidad de éxito será mínima. Como te vengo diciendo, si no tienes un buen porqué, es muy difícil encontrar un buen cómo. Hoy vamos a ver
todas las respuestas y todos los casos posibles para ayudarte a ti en lo máximo posible. Vamos a ver qué piensan los mismos fumadores del tabaco, la mayoría de las veces, y qué motivos tienen para dejar de fumar. ¿Por qué deseas dejar de fumar? Sería ahora la siguiente pregunta. Es malo para la salud. Me está costando una fortuna. Es sucio y asqueroso. A los dedos. No hay respeto por uno mismo. Me hace estar aletargado. Esclavitud. Mal aliento. La tos, el jadeo. Controla mi vida. Aparte, es un mal ejemplo para mis hijos. Me siento tonto. El olor en la ropa y el pelo. Es antisocial. Así que hay un montón de ventajas y un montón de desventajas. Vamos a ver algunas de las ventajas, porque los fumadores dan razones contradictorias para fumar. Tengo que fumar para soportar el estrés. Me gusta fumar cuando estoy relajada. Me gusta fumar cuando estoy relajada. El estrés y la relajación son dos estados totalmente opuestos. Fumar no relaja, crea un estrés constante. ¿Cuál es la palabra? Estrés. Gracias. ¿Cuántas veces has sentido estrés y rabia? Y al sentir incomodidad, ¿qué haces? Fumar, ¿verdad? Estás solapando el estrés con la nicotina. Crees que el fumar quita los nervios y el estrés, pero no es real. Es la trampa la que te engaña. Si no, obsérvate. Llevas años fumando, ¿sí o sí? A partir de hoy podrás elegir dejar de fumar. Seguirás teniendo ansiedad o estrés en tu vida diaria, pero no tendrás mono con dejar de fumar. Ya estás viendo algunas pautas en las cuales estás siendo consciente de que fumar no relaja, crea un estrés constante. Como te digo, llevas años fumando, sí o sí. Y ahora tienes ansiedad y estrés, y sigues fumando, y te das cuenta que continúas con la ansiedad y con el estrés, lo cual quiere decir que el tabaco no hace nada positivo. Veamos algunas frases más que nos van diciendo los fumadores. Me ayuda a concentrarme. Alivia el aburrimiento. El aburrimiento y la concentración también son dos estados totalmente opuestos. ¿Qué droga mágica puede ser buena un instante y luego resulta que la detestas? Estás tan ciego mentalmente con la droga de la nicotina que no te paras a ser consciente e incluso puedes encender más de un cigarrillo a la vez en alguna ocasión. Por ejemplo, conscientemente deseas dejar de fumar, pero no llega el momento en el que tú puedes hacerlo, porque piensas que no puedes. En cambio, otras veces es posible que piense que estás más concentrado mientras escribes, por ejemplo, con el ordenador, y fumas al mismo tiempo. Pero si recibes una llamada de teléfono y te marchas a otro lugar a contestarla, quizás si llevas el tabaco en la mano, vuelves a encender otro cigarrillo mientras que hablas, para aliviar el aburrimiento. ¿Qué droga mágica puede ser un instante buena y al rato resulta que la vuelves a detectar? ¿Qué quiere decir esto? Que tu consciente no es el que crea tu realidad personal, es tu ego mecánico, el subconsciente, el que está actuando como si fueses un robot. Tienes una personalidad aprendida y tú no eres a día de hoy quien controla tu vida, sino que es todo lo que has aprendido desde pequeño el que está realmente controlando todo. Y desde ahí es donde tenemos que aprender a diferenciar entre vacío emocional, vacío de hambre, un vacío por necesidad. Te lo explicaré en el acompañamiento de los vídeos de desarrollo personal con el ejercicio de sentir, para que libere cualquier bloqueo emocional sintiendo y aprendas a saber diferenciar entre un bloqueo energético por las emociones o la necesidad de fumar o de comer. Ahora, para eliminar ese ego mecánico, tienes que elegir liberarte del tabaco para siempre. ¿Y cómo lo hago? Tendría que ser tu pregunta. Observando y preguntándote. Tomando nota. ¿Qué beneficio me aporta fumar? ¿Es realmente necesario seguir pagando un dineral para seguir enchufándome estas cosas en la boca y asfixiarme poco a poco para el resto de mi vida? Aún así, algunos fumadores que quieren dejarlo siguen convencidos que es un hábito social. Hay quien dice que es un hábito social, pero cuando estás reunido con los amigos en la casa, después de
comer o mientras que estás cenando, coge un cigarrillo y te dicen, no, aquí dentro no se fuma, tienes que salir a la calle si quieres fumar. Y es posible que diga, hace frío o está lloviendo, y ellos te responderán, ya, pues lo que hay, o dejas de fumar o te vas a la calle. De hecho, hoy en día el tabaco se ve más antisocial, y una de las razones por las que los fumadores quieren dejarlo es porque no quieren seguir saliendo a la calle a pasar frío, a mojarse, a estar solos. ¿Cómo es posible decir que es algo social si te sientes como si fueses un apestado, mientras que los demás están dentro celebrando ese momento presente? La maravillosa verdad es que el tabaco no proporciona nada positivo. No proporciona absolutamente ningún beneficio. Quiero que te quede bien claro que las desventajas del fumar son mucho mayores que las ventajas. Lo único que alguna vez tuvo un cigarrillo a tu favor fue la aceptación social, lo prohibido, el creerte que eres mayor y más elegante cuando comenzaste los primeros días. Sigamos viendo más comentarios que utilizan los fumadores para dejarte claro cómo puedes dejar de fumar. Hay quien dice, me gusta cómo sabe. El sabor no tiene nada que ver, los cigarrillos no se comen. ¿Acaso te has comido alguna vez alguno? Me encanta el sabor a tabaco. Pruébalo, te darás cuenta que es asqueroso. Incluso si adoras los mariscos, nunca llegarás al punto de llevar mariscos colgados al cuello todo el día. Sería algo absurdo. Otros fumadores dicen, me gustan cómo huelen. ¿Por qué no perfumas tu casa con la deliciosa fragancia del humo de los cigarrillos? Sería extraordinario sacar una fragancia. Qué alegría tener en casa una fragancia con olor a humo de tabaco. El olor es una de las razones por las que los fumadores quieren dejarlo, pero sería un buen anuncio. Un ambientador con olor al humo. ¡Qué maravilla poderlo echar en tu coche cuando estás ahí encerrado! A mí me gusta el olor de rosas y no por eso me las fumo. También he oído decir que el cigarrillo te hace más elegante. ¿De verdad? ¿Te parece este hombre o esta mujer más elegante con un cigarrillo en la boca? ¿Son estas personas más atractivas con un cigarrillo? Por supuesto que no. La atracción surge de ellos y no del cigarrillo. De hecho, fumar se considera cada vez menos atractivo. Está anticuado y pasado de moda. Cada vez más se va quitando y prohibiendo el tabaco. Y las personas más importantes e interesantes de la moda son no fumadores. Son personas más sanas y se cuidan mucho más. Ahora, antes de continuar adelante, hazte una pregunta. Coge un cigarrillo y pregúntate, ¿quién controla a quién? Ahora, tienes que ver el cigarrillo por lo que realmente es. Es la hora de dejar de engañarte. La gente inteligente cae en los trucos y se aprovechan de la confianza de uno mismo. Pero solo un tonto sigue cayendo después de haberlo descubierto. Ahora, tú eliges, tú decides. Hay quien dice que fuma porque le gusta el ritual. Fíjate en la siguiente escena. Al mismo tiempo, piensa, ¿es el ritual lo que realmente te gusta? Los heroinómanos creen que les gusta el ritual de inyectarse, pero no es así. Esa es solamente la manera de meterse la droga en el cuerpo. ¡Qué disfrute, qué alegría disfrutar envenenándose de ese ritual! También hay quien dice que le da algo que hacer con las manos. Así que, porque cuando estás con alguien, no coges el cigarrillo y no lo enciendas. No lo enciendas y ahorrarás un dineral. Al mismo tiempo, no dañarás tu salud. Tenlo en la mano, mientras que vas respirando el chi puro de la vida. Y si quieres, chupa de él. No pasa nada, no te vas a contaminar. Otros me dicen que les gusta inhalar el humo. El humo del tabaco, al inhalar, va directamente a los pulmones. Al fumar, estamos metiendo 80 grados de calor por la tráquea y la faringe. Estamos desactivando y quemando los vellos llamados cilios.
Estos son unos vellos que protegen los conductos nasales y otras partes de lo que es el tracto respiratorio. Estos cilios son como si fuesen un pequeño césped de unos 0,25 centímetros de diámetro. Cuando se queman, el sistema inmune celular y el hormonal nos lleva a perder incluso el olfato sexual, las feromonas y la testosterona, que son las que reflejan una respuesta en la parte de tu cerebro involucrada en la actividad sexual. La impotencia y la falta de apetito sexual está íntimamente relacionada con estos cilios que destruimos al fumar e inhalar ese humo. Estos cilios se pueden recuperar en tan solo 8 días sin fumar y sin inhalar ese humo, recuperando rápidamente el olfato. Si tanto te gusta el olor del humo, enciende una hoguera y ponte encima de ella y empieza a inhalar. A esto se le llama asfixia. Pero aunque te asfixies, no te resta la impotencia ni la falta de apetito sexual. Lo malo de fumar e inhalar ese humo es que tienes que ir asfixiándote para ir respirando ese olor. Pero lo peor de todo es que el humo del cigarrillo no hace nada positivo. Te gusta el humo del tabaco porque contiene nicotina. Además de unos 4.000 químicos, como pueden ser insecticidas, amoníaco, combustible de petardo, metano. Puedes mirar en Google, si lo deseas, y saber más del resto de los químicos que contiene el tabaco. En breve te explicaré cómo funciona esa droga adictiva que llevan los cigarrillos. Pero vamos a ver antes otro vídeo de los que siguen diciendo los fumadores. Tengo una personalidad adictiva. Soy drogadicta. Es solo un hábito. El no fumar me provoca ansiedad y nerviosismo. No sé. De hecho, estas no son razones para fumar, sino excusas para no haberlo dejado. Son los fumadores que llevan más tiempo fumando que no ven más que la ventaja irreal de los cigarrillos, convirtiéndose en drogadictos. Y escudándose solamente en la personalidad adictiva a la adicción de la nicotina, escondiéndose detrás del cigarrillo como si no se te viera. Aún así, continúan diciendo: Es un placer. Me hace compañía, es un amigo. El humo me hace sentir como en una nube. Es elegante y moderno. Es un apoyo. Es un apoyo. Es un placer. Me hace compañía. Un amigo. Y sin tabaco, me deprimo. ¿Todavía crees que fumar te proporciona un placer real o un apoyo? Es posible que seas una persona nerviosa o ansiosa y al sentir incomodidad, cuando estás incómodo, ¿qué haces? Fumar, ¿verdad? Cuando fumas, estás solapando la ansiedad y el estrés. Y crees que el fumar quita los nervios y la ansiedad y el estrés, pero no es real. Si observas tu vida, no ha desaparecido nada de lo anterior. Ya te lo decía anteriormente. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Quizás en anteriores intentos de querer dejarlo o de reducir el consumo te has sentido defraudado. Es natural, por lo tanto, que tengas dudas y te sientas receloso a la hora de dejarlo en estos momentos. Estos miedos son el resultado de un profundo lavado de cerebro. Nos han estado bombardeando desde pequeños, mediante medios de comunicación, el cine, la televisión, los periódicos, las revistas, en casa, en nuestro entorno. Nos han dicho que dejar de fumar es muy difícil. A día de hoy te has convertido en un adicto y llegado a este punto me veo obligado a destruir ese concepto falso, muy entendido entre los fumadores, acerca de las molestias por la retirada de la nicotina, de dejar esa droga. El fumador cree que al dejar de fumar entra un mono terrible. En realidad, dicha ansiedad es solamente psicológica y se debe a que el fumador se siente privado de su placer, de su apoyo, de su amigo. Ahora, tú eres quien elige. Quiero que tengas claro que tú has programado a tu cuerpo para que acepte el tabaco. La mente ha creado un reflejo condicionado y ahora el tabaco tiene la habilidad de hacerte creer que te sientas bien contigo mismo, contigo misma. Ese reflejo condicionado es un programa mental en el cual se ha guardado que los cigarrillos te relajan, te alivian, te eliminan el estrés, el aburrimiento y que te ayuda a concentrarte. Te han hecho creer que lo necesitas para enfrentarte a la vida y ser feliz.
Nuestro subconsciente ha sido manipulado con técnicas de marketing, hábitos sociales e ideas erróneas. Los fumadores, incluso los llamados expertos, perpetúan este mito. El resultado es que ni siquiera te has parado a plantearte si eso es verdad o no. Vamos a hacer un ejercicio. Párate un momento. Piensa que en esta mano tengo un limón grande, relleno de jugo de ácido. Y en esta otra tengo un cuchillo de sierra. Imagina y visualiza el limón y el cuchillo. Ahora voy a cortarlo con la cáscara y todo. Lo suelto, lo abro, me lo llevo a la boca y lo mastico. Observa qué acabas de sentir. En la garganta, el ácido. Eso es un reflejo condicionado. Algo que no existe porque no tengo el limón, pero tu mente se lo cree. Ahora tienes que saber que has aprendido y has creado un hábito negativo que tiene un componente adictivo, que es fumar. Repítelo conmigo. Fumar es un hábito negativo que tiene un componente adictivo. Fumar es un hábito negativo que tiene un componente adictivo. Gracias. Toma nota de él. Decimos que fumar es un hábito negativo. Un hábito es algo que hacemos sin ser conscientes, en automático. Si por lo que sea continúas fumando, tienes que ser consciente para ver si estás en automático o realmente quieres hacerlo. Si lo haces, observa la primera calada del día, que la puedes sentir, incluso puede que te sea agradable. La segunda también te puede gustar un poco. La tercera ya baja de intensidad y el resto de las caladas casi no te enteras. Si no te enteras, tira el cigarrillo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué no lo tiras? Porque eres un drogadicto. A la mayoría de los fumadores les horroriza esta palabra. Algunos incluso les horrorizan las drogas. Pero sin embargo, un fumador es un drogadicto. Soy drogadicta de tabaco. Soy drogadicto del tabaco. Soy una drogadicta del tabaco. Soy una drogadicta del tabaco. Soy drogadicta. Puedes pensar que solo la marihuana, la cocaína, la heroína, el que bebe alcohol son gente drogadicta. ¿Y tú? ¿Tú no te consideras un drogadicto? La mayoría de los fumadores actúan igual o peor que ellos. No pueden dormir sin tabaco. Salen de madrugada incluso a la gasolinera. Piden a cualquier persona que haya en la calle. Le da miedo quedarse sin tabaco y no poder fumar. Ya es hora que tomes conciencia y veas que te estás escondiendo detrás de un cigarrillo sin sentido, solo porque eres drogadicto. Ahora, con hipnoterapia, en este vídeo, vas a aprender a desaprender, para ser consciente de tu subconsciente y no dañarte a ti mismo nunca más. Con los audios y los vídeos vamos a desconectar este hábito para siempre, quedando inactivo. A partir de hoy, repite conmigo. Con hipnoterapia vamos a desconectar este hábito para siempre, quedando inactivo. Con los vídeos y los audios vamos a desconectar este hábito para siempre, quedando inactivo. Una vez entiendas la trampa de la nicotina, verás que todas las razones de fumar son ilusorias. Te darás cuenta, lejos de ser un desdichado como no fumador, disfrutarás mucho más de tu vida, de los eventos sociales, porque ahora eres tú quien controla tu vida. Ahora tú cambias y tú eres el que decide y disfruta siendo un no fumador. En el momento que llegues a nivel 0, te darás cuenta que disfrutarás el doble de la vida. Pero primero necesitas entender más sobre la adicción de la droga. ¿Cuál de estas drogas que te enseño ahora crees que es más adictiva? ¿El alcohol? ¿La marihuana? ¿La heroína? ¿La cocaína? ¿El crack? Ninguna. La más adictiva es la nicotina. Esta es la droga más adictiva conocida por el hombre. La buena noticia es que aunque la nicotina es altamente adictiva, las molestias físicas producidas por ella son tan leves que la mayoría de los fumadores no se dan cuenta de que son drogadictos. Porque no hay un dolor físico. De hecho, la sensación es idéntica al hambre o al estrés normal. Incluso los muy fumadores pueden aguantar largos periodos sin fumar. Pueden coger el avión y no se entera, estar en un hospital y apenas ser consciente de ello. Está probado científicamente que la nicotina que lleva un solo cigarrillo, si se coge y se inyectara en vena,
entrarías en shock o morirías rápidamente. Es la droga más potente. ¿Qué debemos hacer como drogadictos para eliminar el tabaco para siempre? Lo más importante es tener un buen conocimiento de la droga que estamos consumiendo y dejar de decir que fumar es un hábito. Fumar es una adicción. Además de ser una droga, la nicotina es un potente veneno que se utiliza en los insecticidas. Puedes buscarlo en Google y comprobar la veracidad de lo que te estoy diciendo. También podrás comprobar que la nicotina es un compuesto incoloro y aceitoso, que es la que produce la adicción en el fumador. En cuanto el fumador apaga el cigarrillo, la nicotina comienza rápidamente a ser expulsada del cuerpo. Y en unos 20 minutos el fumador empieza a sentir molestia, falta de algo, la droga, el mono, un vacío en el estómago. También es importante que sepa que durante el proceso de la selección natural a lo largo de miles de millones de años, nuestra mente y nuestro cuerpo han desarrollado una serie de técnicas para distinguir entre alimentos y venenos. Cuando aprendas a sentir, observarás que tu cuerpo realmente no quiere ese veneno, solo está en tu mente. Como te decía anteriormente, nuestro cuerpo expulsa la nicotina en una media de 20 minutos. Eso explica el por qué un fumador medio fuma unos 20 cigarrillos diarios y está todo el día tenso, irritable. Me referiré a esta situación como el mono o el monstruito, el nicotino. Los fumadores creen que solo sufren síndrome de abstinencia cuando intentan dejarlo. Pero es al contrario, lo sufren durante toda su vida el fumador. De la misma manera que solo identificamos el hambre con quiero o necesito comer, solo se identifica al tabaco con quiero o necesito un cigarrillo. Vamos a ver qué le pasa a la mayoría de los fumadores en su primer pitillo. Quizás esta persona te refleje y te acuerde a lo que te ocurrió a ti mismo. La mayoría de los fumadores en el primer pitillo sienten que es asqueroso, tosen, vomitan, dan arcadas, ya que fumar ese primer cigarrillo, cuando entra esa droga, le está reventando los pulmones y al mismo tiempo está llamando a nicotina. Y en ese momento empieza a crear un monstruito dentro de él, un monstruito que necesita ir creciendo y alimentarse día a día. Y este va a ser el primer factor que va a reducir tu libertad, la felicidad para el resto de la vida. Este barómetro va a mostrar tu nivel de bienestar cuando tienes un día espléndido y estás ahí arriba. Cuando es un día malo, estarás abajo. Imaginemos que cuando encendiste el primer cigarrillo estabas teniendo un día normal y el barómetro estaba aquí arriba. Una vez apagas ese primer cigarrillo, empiezas a experimentar el mono. Es una percepción y una sensación de vacío que el fumador solamente experimenta con las manos o con ese vacío. Y en realidad es la abstinencia, es el mono, es la necesidad del monstruito de sentirse alimentado, que empieza a crecer. Ahora, con tu primer cigarrillo, has metido la droga y tu bienestar baja a un nivel inferior, porque ya es la droga quien te pide. Y si enciendes un segundo cigarrillo, la sensación de seguridad y vacío es sustituida rápidamente por confianza. Y esto no es una fantasía. Te sientes más relajado de verdad, o menos estresado que hace un momento, porque has metido nicotina y le has dado su ración al monstruito. Esa nicotina ya le está alimentando y tú te crees que estás más relajado porque ese vacío se ha completado. Pero tu nivel de bienestar sigue estando bajo y en el tercer cigarrillo sabe tan mal como en el primero, pero sigues convencido de que no te vas a enganchar y que vas a seguir fumando para ser más guay. Pero ya has mordido el anzuelo. Lo que en realidad has disfrutado es de intentar volver al nivel de bienestar de cuando eras un no fumador. Y eso solo en tu tercer cigarrillo. Cuando continúas, esto se convierte en la pescadilla que se muerde la cola. Este simple truco se aprovecha de la confianza de uno mismo y es lo que engancha a todos los fumadores. Puedes que hayas notado que el fumador nunca alcanza el nivel de bienestar en el que estaba antes de empezar a fumar. Esto es porque la nicotina y todas las drogas que lleva el cigarro son muy poderosas y un veneno. Nuestro cuerpo, como decía, crea una inmunidad entre ambos y esa inmunidad es un arma de doble filo. Nos ayuda a protegernos
de este efecto venenoso del que te hablaba anteriormente, pero también significa que es solo parcialmente aliviado. Incluso cuando fumas de nuevo un cigarrillo y esa sensación de vacío y inseguridad ya que no desaparece nunca, porque ese monstruito del nicotino necesita ser alimentado día a día, cada 20 minutos. De modo que aunque fumes cigarro estarás más nervioso y menos relajado que cuando eras un no fumador. Es porque, aunque tu cerebro te diga que tienes que fumar cada vez menos, la tendencia a fumar es cada vez más. Aunque tengo una buena noticia que te voy repitiendo hasta que te quede claro. Y es que está demostrado que el cuerpo elimina la nicotina en un plazo máximo de 8 días. Sí, solamente 8 días. Y no importa el tiempo del fumador ni la cantidad de tabaco que lleve fumado. Solo son necesarios 8 días para eliminar la nicotina, para matar a ese monstruito, al nicotino. Si no estás 8 días sin fumar, el monstruito continuará alterándose y reclamando su cantidad diaria. Esta es la razón por la que el fumador vuelve a encender enseguida un nuevo cigarrillo, para calmar ese vacío. Ahora tienes que saber que hay varias razones por las que tenemos esta dificultad, y es que no sabemos sentir nuestro cuerpo. Porque como te decía, no se puede diferenciar el hambre, la sed ni el estrés del tabaco, de modo que te enganchas a ti mismo creyendo que hay una sensación de vacío, pero en realidad lo que provoca este síndrome de vacío es la abstinencia, el monstruito, el nicotino. Y solo lo identificamos con una sensación de quiero o necesito un cigarrillo. E inmediatamente, después de encenderlo, te sientes más relajado. Y el cigarrillo se lleva encima el reconocimiento de haber aliviado esa sensación. Pero no es verdad. Tienes que culpar al cigarrillo de haber causado ese vacío. Es el monstruito que te araña hasta llevarte a la muerte, causando enfermedades. Sé que a los fumadores, cuando se les habla de la muerte, de que el tabaco mata, dicen que bueno, que de una forma u otra también te puede atropellar un camión mañana. Pero, ¿te pondrías delante del camión para que te atropelle? Otros dicen, el humo de los tubos de escape provoca más daño que el tabaco. Y es verdad. Pero, ¿te pones un tubo de escape en la boca para absorber ese humo? No, ¿verdad? Como fumador, tienes los efectos nocivos de la nicotina, el humo, más todo lo que te metes por el tabaco. Otros dicen, me puedo permitir pagarlo. Bien por ti, pero ¿no es estúpido gastarse entre 30.000 y 50.000 euros de media, que es lo que gasta un fumador en su vida, para conseguir una sistemática congestión de los pulmones a base de alquitranes cancerígenos? ¿O una progresiva obstrucción y envenenamiento del sistema circulatorio? E ir privando todos tus músculos, todos tus órganos del oxígeno vital. Es absurdo pagar un dineral para enfermar, sentenciándote a una vida de suciedad, de mal aliento, dientes amarillos, ropa malolienta, quemada y ese olor asqueroso a humo viejo. Este dinero equivale a una hipoteca que tengas probablemente a día de hoy, o a que toque un cupón de la lotería de Navidad. Pero en vez de pensar en ese enorme dineral que llevas gastado, pasas toda la vida de fumador bloqueando tu cerebro, diciendo, lo voy a dejar mañana, pasado, a fin de mes, para las semanas que vienen. Estás todo el tiempo diciendo, voy a dejar de fumar, voy a dejar de fumar. ¿Y sabes qué hacen estas frases de voy a dejar de fumar mañana, aunque no sea verdad? Te explico qué ocurre en tu cuerpo cuando tu consciente dice, voy a dejar de fumar mañana. Lo mismo que si dices, voy a dejar el trabajo, voy a dejar a la familia, voy a dejar a la pareja. ¿Cómo resuena eso en tu cuerpo? ¿Es positivo o es negativo? Siempre que utilizas la palabra de dejar, a nivel emocional es negativo. Te lleva a que tu cuerpo se altere y tienes que continuar fumando más y más. Por tanto, ahora no dejamos nada, ahora tú decides librarte del tabaco para siempre. Sí, tú eliges hacer algo aunque te cueste trabajo. Si eres consciente que es tu deseo y lo eliges, ¿eso es positivo o negativo? Positivo, porque eres tú el que lo elige. Por lo tanto, tienes que tener en cuenta el poder de la palabra.
Con nuestro método no existe la privación, no existe ningún vacío, porque tú eres el que tiene el poder de la elección y de decisión. Ahora vas a aprender a controlar el pensamiento. No debes de pensar en fumar o en dejar de fumar. Siempre que pienses en dejar de fumar, será una lucha que no ganarás. Solo tienes que pensar, hoy no fumo. Elijo liberarme del tabaco para siempre. Repítelo conmigo, por favor. Me libero del tabaco para siempre. Hoy no fumo. Me libero del tabaco para siempre. No pierdes nada, no te prohíbes nada. Ahora tú decides, tú eliges liberarte del tabaco para siempre, aquí y ahora. ¿Qué piensas que puede ser el mayor beneficio personal al dejar de fumar? ¿No lo sabes? La libertad. Repite conmigo, la libertad. Puedes gritar a los cuatro vientos, soy libre del tabaco para siempre. Hay esclavos del nicotino que hasta han llegado a salir a altas horas de la madrugada a un bar a comprar tabaco, incluso en pijama, buscando tabaco a una gasolinera, o comprar más paquetes por si se quedan sin ello. Todo esto les ha llevado a crear una gigantesca tela de araña. Ahora quiero que imagines que tú estás atrapado en esa gran tela de araña. Estás ahí atrapado mentalmente, desde el techo hasta el suelo y de pared a pared. Haz lo mismo que yo con los brazos. ¿Qué hacemos en este momento? En este momento rompemos esa telaraña, nos liberamos de esa telaraña y nos liberamos del tabaco para siempre. Tú eliges cuando llegar al nivel 0. Yo me libero del tabaco para siempre. Desde hoy. Hoy soy una persona libre del tabaco para siempre. Porque yo lo deseo, yo lo elijo y lo decido. Decido ser libre del tabaco para siempre. ¿Y tú? ¿Cuándo lo decides tú? Tienes que ser consciente de no pelear con tu cerebro. No puedes encerrarte en decir, dejo de fumar a la fuerza. Lo hago escuchando mi cuerpo y sintiendo qué tipo de emoción me tiene bloqueado. Recuerda que si quieres hacerlo mentalmente, simplemente por pensarlo, entrarás en un estado de pánico. Te aceleras más. El nivel del barómetro volverá a bajar, sintiéndote de nuevo con la necesidad de buscar el equilibrio y de bienestar en tu vida, que es dejar entrar de nuevo al nicotino, una vez que te hayas enfadado y alterado. Por lo tanto, el bajón cada vez será más y más bajo. Y el nivel que regresa cada vez que enciendes un cigarro baja también cada vez más y más. Y ya no te gustan tanto los cigarros, pero tienes que seguir fumando cada vez más y más, para poder llegar a ese nivel en el que estabas cuando eras un no fumador. Eso le pasa al fumador cuando no quiere dejar de fumar. Es decir, la víctima solamente va en una sola dirección, hacia abajo, sintiéndote cada vez peor. Lo que quiere decir que terminas ahogado, como ese insecto en la planta carnívora. Si tan solo los fumadores recordaran cómo se sentían antes de caer en la trampa y se dieran cuenta de lo bien que se puede uno sentir cuando se escapa, dejarían de fumar automáticamente, porque nunca estarán tan relajados como un no fumador. Si sigues fumando es simplemente para alimentar a tu monstruito. Fumas solamente para alimentar a esta mierda, porque si no lo alimentas de vez en cuando, empiezas a sentirte tenso, malhumorado. Aunque la buena noticia es que este monstruito es muy fácil de eliminar, ya lo sabes. Todo lo que tienes que hacer es dejar de fumar y de tomar nicotina de cualquier forma durante 8 días y ese monstruito desaparece, se esfuma, se va para siempre. Recuerda que todo lo que tienes que hacer simplemente es decir, hoy no fumo, me libero de tabaco para siempre. Y el monstruito muere en tan solo 8 días. Muy bien, ya te lo has aprendido. Y es más, los síndromes de abstinencia son tan leves que si utilizas los audios y los vídeos, tal y como te digo en el método, apenas lo notarás. Una vez entiendas y comprendas que no estás haciendo ningún sacrificio y que no te estás privando de nada, ya que los cigarrillos no te aportan nada de nada, podrás regresar a este estado en el que estaba antes de empezar a fumar y dejar de envenenarte para convertirte en un feliz no fumador. Quizás todavía no estás convencido de que fumar no te beneficia. Así que vamos a ver este vídeo, a ver si te ayudan a deshacer todas esas ilusiones. Estos fumadores nos dicen: Es un placer.
Alivia el aburrimiento. Te da seguridad. Me hace compañía, es un amigo. Fumar te relaja, alivia el aburrimiento, te ayuda a concentrarte, te da seguridad, te da valor, etc. Todo esto son ilusiones que creas en la mente. Te relaja. Es curioso. Puedes ir a darte un masaje y dices, ha sido un masaje agradable y relajante, pero me encantaría fumar un cigarrillo. De hecho, el cigarro es todo lo contrario, te hace sentir tenso, irascible, malhumorado, con frustración, cuando deberías de estar disfrutando de ese masaje ahí tumbado en la camilla. Pero no, tienes el síndrome de abstinencia. El monstruito está haciendo todo lo posible y está buscando cómo engañarte para hacerte fumar una vez más. Tienes que tener claro que el cigarro no alivia la sensación de pánico, sino que la provoca. Todos hemos oído hablar de esa sensación que invade a los fumadores por la noche, cuando temen que se le acabe el tabaco. Es un temor que no sienten los no fumadores. La produce el cigarrillo, la produce el monstruito, el nicotino. También se habla del valor. Con el paso del tiempo, el tabaco no solo te quita el valor, también es un potente veneno que destroza tu salud física. Te hace creer que puedes enfrentarte a cualquier situación, pero con un cigarro en la mano que te hace sentir empoderamiento. ¿Pero de verdad crees que esto es lo que te da la fuerza? También hay que dice concentración. El tabaco no te ayuda a concentrarte. Al contrario, destruye la concentración, porque con el tiempo es imposible aliviar completamente el estrés. Incluso mientras fumas, cada vez eres una persona mucho más nerviosa. Mira esta escena que vamos a ver. Una persona va a una entrevista de trabajo y le dicen, tienes un currículum extraordinario, eres perfecta para este puesto de trabajo, en todos los sentidos. He podido comprobar, tienes idioma, tienes técnica, sabes de ordenadores, pero hay un problema, no eres fumadora, y aquí se requiere un alto nivel de concentración. Como sabes, los cigarrillos ayudan a concentrarse, y tú no eres fumadora, así que, a menos que empieces a fumar, me temo que no puedo ofrecerte este trabajo. La situación sería absurda, ¿verdad? Pero no lo sería si fuese verdad que fumar mejora la concentración. Hay otros que dicen la relajación. La mayoría de los fumadores creen que los cigarros le ayudan a relajarse. Lo cierto es que la nicotina, entre otras cosas, es un estimulante químico. Si te tomas el pulso y luego fumas 2 cigarrillos seguidos, notarás el aumento importante en las pulsaciones. Ahora, con cualquier reloj o cualquier pulserita, puedes comprobarlo, porque estás alimentando el monstruito, estás alterándolo. En realidad, el adicto a la nicotina nunca puede relajarse del todo, y con el paso de los años, su intranquilidad aumenta, siendo el vacío del monstruito mucho mayor, teniendo que fumar incluso 2 paquetes en vez de 1. En este nivel ya tienes que tener claro por qué liberarte del tabaco para siempre. Y ahora es el momento de entender por qué muchas personas recaen, por qué lo dejan y lo vuelven a coger. Simplemente es porque son expertas en dejar de fumar. Porque están dejando la puerta abierta de par en par. Pueden tener el deseo, la motivación, pero les falta algo, y es cerrar esa puerta para siempre. Ahora es el momento de cerrar las puertas. Cerremos las puertas para no seguir pensando, cuando elijas dejar de fumar, que tiene fecha de caducidad. Cuando eliges liberarte del tabaco para siempre, comienza a mirar y a contar cuántos cigarrillos has dejado de meter en tus pulmones. No mires la fecha o el tiempo que puedes plantearte estar sin fumar. Porque tu propósito ahora debe ser elegir me libero del tabaco para siempre. Mira a ver cuántos cigarrillos dejas de meter entre pulmón y pulmón en tan solo 10 días. Algunos fumadores dicen que es que hay unos cigarrillos en concreto que son especiales y que no lo pueden quitar. Que es que privarse de ellos es preocupante. Vamos a ver algunos de estos cigarrillos especiales. El primer cigarrillo de la mañana, cuando te levantas relajado y descansado, quizás es el que más apetece, porque de repente escuchas el monstruito y empiezas a alterarte. Y la única razón
por la que prende fuego al primer cigarrillo, que es tan especial, es porque has pasado toda la noche sin humos y el síndrome de abstinencia es más apreciado. El no fumador no tiene este problema cuando se levanta, porque tú lo que estás haciendo es alimentar a ese monstruito. Luego también está el cigarrillo del café. Ese es especial porque es el tiempo de relajarse. Pero no puedes relajarte sin el cigarrillo porque tienes una sensación también, de nuevo, del síndrome de abstinencia del monstruito. El fumador tiene el problema que tiene que estar todo el tiempo alimentando al monstruito y realmente no podrá relajarse. El no fumador se relaja sin más. Otro momento quizá especial para fumar, al contestar el teléfono. Es más difícil relajarse y concentrarse al teléfono siendo un fumador, porque estás menos relajado y te cuesta más concentrarte en esa llamada. Cuando tienes el mono y te mueres por un cigarrillo y necesitas fumar. Los no fumadores no tienen este problema al contestar el teléfono. Tampoco lo tendrás tú cuando seas libre para siempre. Igualmente pasa los cigarrillos después de comer. Todos son simplemente mentales. No hay nada físico. Vamos a aclarar la diferencia que hay entre dejar de fumar y liberarse del tabaco para siempre. Ahora, tú estás aprendiendo con este método a liberarte del tabaco para siempre. Cuando dejas de fumar, sueles guardar un paquete por si acaso algún día tienes ganas de un cigarro. Te guardas los mecheros, incluso los ceniceros. Y ahora te hago una pregunta. ¿Qué piensas que sucedería si un alcohólico dejara una botella de alcohol guardada para cuando no beba? No sería normal, ¿verdad? Cuando una persona deja de beber, no se le puede ocurrir guardar una botella. No puede dejar la puerta abierta para recaer. Esto lo entiendes perfectamente, ¿verdad? Pues cuando tú dejas de fumar, no puedes dejar el tabaco por el medio. Cuando nos liberamos del tabaco para siempre, es para siempre, sin volver atrás. Se regalan los cigarros, los mecheros, los ceniceros. Y preferimos llevar en el bolso una botella de agua pura, limpia y cristalina, como te indico en los audios de una terapia. Hay quien dice, Miguel, ¿puede haber recaída? Por supuesto que sí. Si vuelves a fumar después de dejar el tabaco, porque tú eliges hacerlo, recaerás. Tienes que saber que no puedes culpar a nadie de que te ofrezca un cigarrillo. Nadie te pone el cigarrillo en la boca y te lo enciende. Tú eres el único responsable de volver a fumar. Puedes llevar meses o años sin fumar y pensar que lo controlas y que si te das una calada no pasa nada. Pero si llega ese día y das una calada, sucederá que de nuevo renace el monstruito, el nicotino. Seguramente que conoces a personas que pueden dejar de fumar cuando les apetece y ellos no se enganchan, incluso te da rabia diciendo ¿por qué ellos pueden hacerlo? ¿Cuál es el secreto? Es muy parecido a que cuando tú bebes, tú controlas el alcohol y eliges si bebes una copa o 10, porque no eres alcohólico. Igual le pasa a los que fuman de vez en cuando si les apetece. Ellos no son fumadores adictos, no han creado ninguna relación mental con el tabaco, no hay ningún hábito negativo ni positivo. Pero aunque tú creas que controlas el tabaco, no es así, porque tú eres un drogadicto. Y si vuelves a conectar con ese acto inactivo que vamos a desactivar con hipnoterapia y con los vídeos, volverás a crear el monstruo del nicotino rápidamente, con un solo cigarrillo. Ahora tienes que tener claro que la hipnoterapia o la hipnosis no es una goma de borrar. Sirve para que te liberes del mono, de fumar, del estrés, de esa ansiedad. Y te acordarás de los cigarrillos, pero sentirás algo especial dentro de ti. No sentirás la necesidad física de fumar, no estará ese vacío ahí. Es posible que pases el día de mañana recordando el cigarro, pero tú simplemente observarás que no hay nada físico. Y cuando venga el recuerdo, sabrás que todo es mental. Si un día, por ejemplo, no cenas por la noche, tendrás hambre, pero no sucederá nada. Igual sucede con el tabaco. No pretendas dejar de pensar en el tabaco, igual que no podemos dejar de ver cuando tenemos los ojos abiertos. Nuestra mente no puede dejar de pensar nunca, aunque estemos dormidos. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Cierra los ojos, por favor,
Y ahora no vayas a pensar en un oso blanco. No pienses en un oso blanco. Cuanto más energía pongas en no pensar en un oso blanco polar, más pensarás en él. ¿En qué estás pensando? ¿En un oso blanco? Pues ahora cuando te acuerdes de fumar, recuerda el oso blanco y sonríe. Recuerda que hoy no fumas. Como ves, la mente es muy fuerte. Ella no sabe lo que es verdad o es mentira. Tú le dices que no piense y ella piensa. Todo se guarda en el subconsciente y sale cuando se activa. Vamos a ver cómo se creó el hábito de fumar para que puedas desprogramarlo para siempre. ¿Cómo es posible que quieres eliminarlo de tu vida, pero no puedes conscientemente? ¿Por qué? Es algo muy normal. Cuando eras niño, estabas aprendiendo a preguntar, ¿esto por qué? ¿Y esto para qué? ¿Y esto para qué sirve? En el caso del tabaco, por ejemplo, cuando un niño va por la calle o incluso en casa y ve a alguien fumando, el niño de repente pregunta y dice, ¿qué es eso que tiene en la boca ese hombre? Los mayores le responden, tabaco. ¿Y para qué sirve? Es su siguiente pregunta. Para nada, hijo, para enfermar. Eso no es bueno hacerlo, ni siquiera te acerques a ello. ¿Y por qué fuman entonces? No sé, le dicen los mayores. O otra respuesta. Como es una respuesta que no le convence al niño y él no lo entiende, el niño suele decir a veces, yo quiero fumar. Y automáticamente le decimos, no hijo, eso es venenoso, eso es malo, solo pueden hacerlo las personas mayores, los adultos. Entonces, en ese momento, en la mente subconsciente ya entra en la trampa y dice, para fumar, primero tienes que ser adulto. El niño continúa creciendo y a lo mejor muchas veces incluso le ha llevado el paquete de tabaco al padre, a la madre, a un hermano mayor. Y él sigue escuchando una y otra vez que fumar es cosas de mayores, que es cosa de adultos. De repente, cuando está creciendo, llega la adolescencia. Y cuando el cerebro sigue guardando datos y comenzamos a dudar de nuestros padres, de los Reyes Magos, de Ratoncito Pérez, cuando todo eso ocurre, sin saber cómo ni por qué, nos llega la idea de que queremos ser adultos. Queremos tener el carnet, tener una moto, el coche, una novia, trabajo, dinero. Pero aún no te ves capacitado por ser adolescente y quizás estés estudiando. Pero de repente aparece una voz subconsciente y te recuerda las frases que te decían de pequeñito. Cuando fumes, serás mayor. O cuando seas mayor, fumarás. Como tienes tantas ganas de ser adulto, quedas con algún amigo y le dices, oye, ¿tú quieres tener el carnet de conducir una moto y ser mayor? Claro que sí, ¿cómo no voy a querer? Bueno, pues venga, mira, vamos a fumar. Que cuando uno fuma ya es más adulto. Y en ese momento me siento atraído por este néctar de la trampa del tabaco. Porque voy a ser más guay, más elegante, me siento importante. Y comenzamos a obligarnos a fumar una y otra vez, aunque no me guste, aunque me dé fatiga. Y ahí empezamos a quedar atrapados. Mientras que comenzamos a quedarnos atrapados, no nos damos cuenta. Es como el insecto que va entrando en la planta buscando el néctar. El problema está cuando quieres salir. Ahí es cuando te das cuenta de que estás atrapado. Como puedes ver, el primer cigarrillo es el único que en tu vida te pudo parecer que fuese algo genial para ser más guay, más atractivo o incluso más sociable. Hoy, el mismo fumador lo ve antisocial. Es el fumador quien se siente apestado y despreciado por la sociedad, incluso por uno mismo. Ahora es el momento de comenzar a preguntarte, ¿por qué me quedé atrapado? Simplemente porque tú te obligaste una y otra vez, y lo repetiste una y otra vez, hasta crear ese hábito en tu subconsciente. Entonces ahora, para desanclarlo y dejar inactivo el hábito, solo tienes que hacer lo contrario. Elegir liberarte del tabaco una y otra vez. Cuando llegue el pensamiento, pensar en un oso blanco. Y dirás, ¿por qué un oso blanco? A mí me da igual que pienses en un borrico cojo. Lo importante es que sonrías y crees endorfinas. Si estás en un grupo y están todos serios y alguien cuenta algo gracioso que te hace sonreír, todos nos relajamos.
La sonrisa nos crea endorfina, liberando tensiones. Por eso pensaremos en el oso blanco, para que el deseo de fumar desaparezca. Sabemos que todo es mental, que no hay nada físico. También tendrás de refuerzo con los audios la palabra seguridad, los audios de autohipnosis, las meditaciones, la botella de agua que va a limpiar todo tu organismo. Recuerda, con hipnosis el tabaco es menos frecuente y menos intenso. Para ello tienes que escuchar los audios todos los días. Para pasar de la mentalidad de las ganas, los deseos y dejar de fumar a la mentalidad de libre del tabaco para siempre. Yo tengo que cambiar de actitud y tener buenas intenciones. Ahora te pongo un ejemplo. El cementerio está lleno de huesos, de personas que sabían que tenían que cambiar de actitud. Tenían buenas intenciones, tenían buenos propósitos de dejar de fumar y nunca lo consiguieron. ¿Por qué? Porque para cambiar la mentalidad, los propósitos, hay que pasar a la acción. Hay que hacer un proceso mental que lo hace la mente subconsciente, como es soñar e imaginar. Es un proceso mental que te voy a contar ahora. Yo soy quien tengo que decidir liberarme del tabaco para siempre. Ahora yo elijo. Ahora elijo ser libre del tabaco para siempre. Ahora estoy hablando y me autoconvenzo desde aquí. ¿Por qué? Porque decido liberarme del tabaco para siempre. Ahora repítelo tú conmigo. Me libro desde hoy del tabaco para siempre. Porque yo decido liberarme del tabaco para siempre. ¿Cuál es el proceso que te va a llevar a conseguirlo? Simplemente tienes que visualizarte en un futuro cercano, libre del olor al tabaco, recuperando tu olfato. Obsérvate e imagínate en una montaña, en el mar, gritando a los cuatro vientos: soy libre del tabaco para siempre, soy perseverante, ya lo he conseguido. Dile eso a tu mente, dile: estoy libre del tabaco, estoy aquí y ya lo he conseguido. A partir de hoy, soy libre del tabaco para siempre. Ya lo he conseguido. Haz un proceso mental y consigue que tu cuerpo lo sienta antes de que llegue el cambio. Haz ese proceso mental y obsérvate en un futuro cercano diciendo: soy libre del tabaco para siempre. Ahora simplemente tienes que querer conseguirle, tienes que poner intención. La decisión te va a llevar a esa mentalidad que te quedas libre del tabaco para siempre. La decisión te lleva a ser libre del tabaco para siempre. Eres fruto de tus decisiones. Te casas, te separas, te juntas, cambias de ciudad, de trabajo. Tú eres el fruto de tus decisiones. Liberarte del tabaco es una decisión que tú solo puedes tomar. Somos lo que queremos gracias a nuestras decisiones. En este caso, ser libre del tabaco para siempre es una decisión más que tú tienes que tomar. ¿Cuál es la decisión en este instante que estás tomando? Me libero del tabaco para siempre. Rompes las telas de araña para siempre. No permitas jamás que el tabaco te controle. Todos nacemos libres. Ahora es el momento de recuperar la libertad y no perderla jamás. Todos hemos tomado alguna vez una decisión positiva que ha cambiado nuestra vida, sí o sí. Cuando tomamos la decisión de hacer algún cambio, seguramente que tenías alguna incertidumbre, algún miedo, algún nervio. Eso es algo normal. Pero ¿qué sucedió? Que hiciste el cambio o lo viste en la mente una y otra vez hasta conseguirlo, o lo creaste en tu mente una y otra vez hasta crearlo. Ahora sabes que puedes creer y crear. Repite conmigo: ahora sabes que lo vas a conseguir. No dejas ninguna puerta abierta. Cierra, te deshace del tabaco, de los mecheros, de los ceniceros. Todo lo que te recuerde a ese asqueroso hábito que ya no te gusta, a matar a ese monstruito, a ese nicotino. Dejas de ser un drogadicto porque tú eliges liberarte del tabaco. Es una decisión más, y como toda decisión en la vida, puede haber incertidumbre, inseguridad, miedos. Es normal, es la naturaleza de las decisiones. Pero ya sabes cómo tener el éxito. Toda decisión implica un compromiso contigo mismo. Si decides no hablar con alguien, ¿qué haces con el móvil?
lo dejas ahí paradito, te comprometas a no llamarlo y aunque te llamen no coges el teléfono. Tu decisión ahora y tu compromiso es liberarte del tabaco para siempre. Te comprometes a ser libre del tabaco para siempre. Aunque aparezca ese vacío, ese monstruito, tú ahora lo olvidas y lo dejas que se muera, porque ahora eres libre de tabaco para siempre. A partir de ahora, a partir de hoy, desde este momento, comprométete con alguien que tengas cercano. Y si no, comprométete conmigo mismo. Dile a ese compañero cercano o a mí: en este día y hora firmo dentro de mí jamás encender un cigarrillo pase lo que pase. Porque antes de fumarlo hay que encenderlo. Cierra el compromiso especial con ese compañero y díselo de nuevo: mi compromiso personal desde hoy en adelante, jamás encender un cigarrillo pase lo que pase. Ahora dímelo a mí, en voz alta: jamás encender un cigarrillo pase lo que pase. Pasarán cosas en la vida que harán que te sientas mal, nervioso, inquieto. No te deseo nada malo, ni a ti ni a nadie, pero tu compromiso de jamás encender un cigarrillo pase lo que pase, lo decides tú. Si tienes clara la decisión y el compromiso, lo conseguirás. Ahora mira al compañero y le dices en voz alta, con más fuerza, sintiéndolo en tu interior: hoy me libero del tabaco para siempre. Y ese compañero o yo te respondemos: enhorabuena. Es más importante que cuando tenemos una decisión y un compromiso, nos comprometamos a hacerlo en voz alta o con alguien. Cuando me comprometo a ser libre del tabaco para siempre, desde este momento en voz alta, la decisión retumba en mi subconsciente y yo siento que soy libre del tabaco para siempre. Igual que el compromiso: jamás encender un cigarrillo pase lo que pase. Todo esto lo grito varias veces. Y ahora recuerda, esta es una droga nueva que a lo mejor quieres probar. Te aviso de que es altamente adictiva, te harás adicto enseguida y lo seguirás haciendo durante el resto de tu vida. La primera dosis es gratis, te la regalo, pero después empezaré a cobrártela. Te aviso que cualquiera que sea el precio, encontrarás el dinero. Es un veneno poderoso y tendrás el 50% de probabilidad de morir como resultado de tu decisión. En cualquier caso, estarás aletargado, te faltará el aliento y tendrás menos resistencia a cualquier tipo de enfermedades. También tendrás mal aliento, la mala respiración, la tos, jadeos, el estigma social. Y no solo te destruirá físicamente, sino también afectará a tu sistema nervioso, minando tu confianza y tu responsabilidad, terminando con estrés, con ansiedad, con una baja autoestima. Acabarás odiándote por ser el esclavo de esto que te voy a dar, de algo que ya conoces. Paradójicamente, cuanto más te destruya esta droga, más te hará creer que es el último placer o apoyo que te queda. Y dependerá más de él, tu amigo. Por cierto, sabrá fatal, te destruirá los pulmones. Y ahora, las ventajas. ¿Qué hará esta droga por ti en positivo? Nada, de nada positivo. Ni siquiera te dará un subidón. Lo bueno es que si te he convencido para que la pruebes, aquí la tienes. Cógela y disfrutas de ella. Ahora tienes que ver el cigarro por lo que realmente es. Es la hora de dejar de engañar, pero solo un tonto sigue cayendo después de haber descubierto qué tipo de droga es esta. Ahora solamente te queda ser consciente que eres libre del tabaco para siempre. Y cuando estés en la calle, cuando estés con los amigos, en una reunión y alguien te ofrezca un cigarrillo, cuando automáticamente vayas a cogerlo, te paras, lo miras y sonríes. Y le dices: no fumo, gracias, soy libre del tabaco. Y esa persona te dirá: enhorabuena, ¿cómo lo has logrado? Ese es tu beneficio, ese es tu fin, esa es la llave de la libertad, para salir de este paquete de tabaco que te tiene encerrado en la cárcel. Ahora recuerda, cuando te ofrezcan un cigarrillo, con una sonrisa en la cara le dices: no, no fumo, gracias, soy libre del tabaco. Hoy no fumo. No tienes que pelear, no tienes que discutir, no tienes que decirle nada, más que sentir ese orgullo. Haz que tu cuerpo renazca, siente que te liberas de ese veneno para siempre, siente que dejas de ser un esclavo, que rompes las cadenas, que ya no estás atrapado
en esa cárcel que ya no eres un drogadicto. Comienza a ser feliz siendo una persona sana